mayora, suelta el perro mayora. Cuidado con ese marrón, con su gangahue, arriba en todo. Suelta el perro mayora, suelta el perro mayora. Cuidado con ese marrón, con su gangahue, arriba en todo. Suelta el perro mayora, suelta el perro mayora. Cuidado con ese marrón, con su gangahue, arriba en todo. Suelta el perro mayora, suelta el perro mayora. Cuidado con ese marrón, con su gangahue, arriba en todo. Por la señal, Zambia manda que yo reza por la señal. Por la señal, Zambia manda que yo reza por la señal. Vuela mingavilán, zum sin uña. Lucero mundo, zum sin uña. Vuela mingavilán, zum sin uña. Va como ñoca, zum sin uña. Vuela mingavilán, zum sin uña. Me la licencia, zum sin uña. Vuela mingavilán, zum sin uña. Murillo ganga. Dice Takenboda, dice Tataita, dice Iraka. Dice va con licencia, los propios dicen Sarabanda, los propios dicen Cunalombo. Dice que pa' cuenta Cheche, dice Pacheche, dice pa' sucularlo en combo de Mundele. Dice Encariado, dice va con licencia. Va con licencia Sarabanda, licencia Lucero Monte, licencia Siete Rayos, Sasi, Mamá Undo, Mamá Kenge. Va con licencia Quilanga Zonga, va con licencia Lungoa, va con licencia en Cunana Ribe Sanga Fumbe, va con licencia en Gusan Dundu, va con licencia en Fundencama, va con licencia Saunti Caungo en Toto, y se va con licencia en Ganga Cabuló, y se va con licencia Nueve Uña, va con licencia Quiyumba Infuiri, va con licencia los propios Bafuto, va con licencia los propios Malumbe, y se va con licencia en Kisimusenga, va con licencia Mayanquere, Sente Andoki, licencia Nueve Saya, Viento Malongo Luna Nueva, licencia Quimasa Cuatro Vientos, licencia en Pungo en Pumba, licencia Tata Cañengue, licencia Zambiampungo, licencia Munalongo en Zambú, licencia Cabo Guerra Tetetetie, licencia Quilanga en Pungo, licencia Luzueno Suano, licencia Tacoco Lucayo, licencia Marufinga Marihuanga, licencia Musilango, licencia, dice Guatariamba, dice va con licencia, dice lo propio, dice Musanga, dice va con licencia los Indimbo, va con licencia los Nfumbe, los Dimbamba, va con licencia los Kisimbi, va con licencia los Kindindi, va con licencia en Pungo en Pumba, va con licencia los Kisimbi, dice va con licencia, dice lo propio, dice Tata Lunguiza, va con licencia, dice Congo Mundial Mundú, va con licencia Miniampungo, va con licencia Cuiquima Finda, va con licencia Cachanga, Carire, Sopinacue, va con licencia Candiampembe en Sanburgo, va con licencia Tata Lunguiza, va con licencia Lucancasa, va con licencia Lufuama, va con licencia Candiampembe, va con licencia Ndundonguso, va con licencia todo Fumbe que cuenta, dicen Cheche, dice lo propio, dicen Curalombo, dice lo propio, dicen Finda, dice lo propio, dicen Ganga, arriba en todo, dicen Carajo, dice para que cuente Cheche, dice Bacheche, los Mundeles, dicen lo Encila, dicen Cariajo, dice como dicen Bonda, dice Tataíta, dice Daga. Ya Huiza todos dicen Gangulero, Taca en Bonda, dice Pato, dicen Fumbe, para que Urie dicen cosa mala, dicen Cariajo, dice para que Urie cosa burcutela, dice de los Mundeles, dice para que dicen su culo, dice los Encombo, dice para que cuente Cheche, dice Bacheche, dice lo Encila, dicen Cariajo, dice pide licencia a los propios, dice Lucero Madrugá,
y se pide licencia, dice los propios, dicen Sarabanda, y se pide licencia a todos los indimbos, dice, pide licencia, dicen a todos, dicen los Fumbe, dice todos los Dimbamba, dice los Kisimbi, dice los Empumba, dice va con licencia, dice a hueso, a hueso. Ya hemos explicado muchas veces que trabajar en el monte en Cunalombo es parte importante del gangulero y que aunque las personas no quieran, tarde o temprano tienen que ir al monte, no solo a hacer las ensadas o trabajo, sino a buscar nuevas corrientes, nuevas tierras, nuevos inquisis de enganga, ya que utilizamos a los espíritus que viven en el monte y que son de la propia naturaleza. De esa manera llamamos a estas deidades, a Sarabanda, a Lucero, para así realizar un ensayo o trabajo para separar una persona que está interfiriendo con un matrimonio. Es por eso que podemos realizar estos trabajos, para que ustedes tengan una idea precisa de cómo trabaja un gangulero en la intimidad de un monanzo congo. Cómo un gangulero realiza estas ensaras buscando lombriz de tierra. La lombriz de tierra es llamada en la religión soyanga, y esto sirve para alimentar a los inquisis de enganga cuando usted hace una obra en Cunalombo, en el monte, y se lo echa a un fumbo, a una botella. La forma que tiene el gangulero de trabajar data de cientos de años, a pesar de que antes pudieran haber utilizado un lutete o un guiro amargo, una huira o un guiro amargo, y no utilizaban la botella. El fumbo utiliza el criollo cubano la botella porque dice que es más duradera y por lo tanto se va a mantener si la entierra por mucho más tiempo. Las obras pueden ser utilizadas y hechos en una huira, en un tarro, en un mavinca, o utilizado, como podemos decir, en un guiro amargo. La forma que tiene el criollo de trabajar jugó una parte importante en los cambios que hubieron en estos rituales. Por lo tanto, enseñamos estas formas primitivas, pero decimos también que usted, en vez de utilizar un fumbo, una botella, pudiera utilizar una huira, o pudiera utilizar un guiro amargo, o pudiera utilizar un mavinga, un tarro. Por lo tanto, usted lo puede hacer en todo lo que usted quiera, en esto que hemos mencionado, para sus mejores conocimientos. El gangulero hizo un cuadrado con enfemba, con yeso, para así aislar a todos los espíritus ajenos a la ensara o trabajo que estamos haciendo, echando la lombriz, la soyanga, dentro de la botella, porque ahí es que vamos a construir la obra y vamos a poner los muñecos dentro de esa fumbo, de esa botella. Por lo tanto, damos a conocer estas formas primitivas para que puedan entender un poco más sobre esta cultura, sabiendo que existen infinidades de trabajos que nosotros podemos realizar solo con una mira de resolver problemas a las personas. Todo el tiempo el gangulero trata de ayudar a las personas cuando se puede. Como es natural, va amarrando con encangre y mazango a la persona
que queremos separar de este matrimonio. Por lo tanto, va a estar involucrado en mazango o la hoja de maíz o en cangri mazango, como se conoce, y podemos de esta manera poder amarrar las corrientes de esa persona para unir a este matrimonio más y que la persona que está interrumpiendo en ese matrimonio se rompa esa relación que está entremetida en esas relaciones de estas dos personas. Por lo tanto, realizamos este tipo de trabajo para poder así romper las acciones que vincula a ese hombre con esa otra mujer, para romper así las corrientes y la unión que ellos pudieran tener. También este trabajo va de acorde no solo a esta obra que estamos realizando y que vamos a enterrar en el monte, pero esta obra va a estar viva por mucho tiempo, porque la persona va a pedir, porque el gangulero va a decir el nombre del espíritu que está trabajando, y esta persona, la esposa, va a prender una empemba, una vela, y va a poder llamar a este espíritu, a pesar de que esta obra se deje en Cunalombo, en el monte, enterrada. Ese espíritu va a acudir al llamado de esta persona, de esta mujer, la que tiene el matrimonio, y así va a poder estar llamando la obra cada vez que quiera. Estas formas primitivas, que realmente son un poco complicadas, no solo para el que las sabe hacer, sino para poderlas explicar de una manera entendible, con el anhelo de que las personas comprendan un poco más sobre esta cultura y puedan expandir sus conocimientos para poder realizar infinidades de trabajos. Estos son unos de los trabajos que llegan más a casa del gangulero. Cuando un matrimonio llega la señora y quiere separar a esa mujer que está interfiriendo en el matrimonio de ella y que ella lleva casada a lo mejor 20 años, y viene esta mujer a querer romperle el matrimonio, y esta persona acude al gangulero, y por lo tanto el gangulero le va a dar un polvo que ella le va a dar en la comida, y le va a dar también en el café, si toma café, o va a mezclarlo con lo que él vaya a comer, y de esa manera va a ser un polvo muy fino, y de esa manera va a hacer el trabajo el gangulero. Ensarar con la macongue o la calabaza, sabemos que lo hacemos con mamá chola, con la dueña del amor, la dueña del dinero, la dueña de las barrigas, la dueña de la miel de abeja, la dueña de los ríos, desembocadura de los ríos, la dueña del cobre y muchas cosas más. Por lo tanto, realizamos una ensara malongo, una ensara de malas artes, para así trabajar con mamá chola. Muchas personas tienen un candango de mamá chola. Cuando hay un candango que está bien hecho de mamá chola, usted puede realizar muchas cosas, porque eso es como una enganga, lo único que está montada en barro, como está montado 7 rayos y sasi en barro, pero es una enganga de mamá chola, pero le dicen candango porque está en cazuela de barro. Por lo tanto, con mamá chola usted puede hacer buenas o malas artes, dependiendo de las necesidades. Dice que mamá chola te da miel de abeja y tú crees que te la vas a comer, y lo que es miel de abeja, pero es venenosa y te envenena comiendo miel de abeja. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado
de lo que nosotros comemos por ahí o que nosotros nos pueden estar dando. En la macongue o la calabaza van encajados clavos de pared, esos clavos que son chatos, que los clavos en la pared, aquí le dicen clavos de ensamble, pero estos clavos son de zarabanda y son utilizados también para realizar buenas o malas artes, dependiendo del trabajo que usted esté haciendo. Queremos decir que no aconsejamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente estamos manifestando formas primitivas para conocimiento del religioso y para aquel que está interesado en la cultura afrocubana como un medio folclórico lo pueden estar viendo. Muchas personas no pueden aceptar esta religión y otras personas sí la aceptan, y por lo tanto siempre conocer sobre una cultura de un país es siempre bueno. Por eso que este programa es tan bueno, porque expresa formas primitivas no solo religiosas sino cultural para todas las personas. Mamachola, como hemos dicho, podemos realizar buenas o malas artes. La macongue es firmada con tinta china, con menga fiota. Es como le dicen a la tinta china cuando usted va a hacer una ensara malongo, que usted pinta, raya primero la macongue y después con tinta china pinta donde usted rayó y los signos, las patipembas que usted hizo. Por lo tanto, trabajamos con la macongue y lo hacemos de esa forma cuando realizamos ensaras malongo. Cuando trabajamos en ensaras de ensamble o ensaras buenas, como podemos decirle, podemos hacerlo con cascarilla y rayar la macongue con cascarilla o con femba con yeso. El yeso significa la muerte. Por lo tanto, cuando trabajamos con yeso, hacemos trazos, hacemos firmas, estamos llamando a los espíritus. Y es por eso que palo mayombe no lo podemos trabajar si no trabajamos con los signos o patipemba como son conocidas. De esa manera, a pesar de que pueden existir algunos religiosos que están muy lejos de lo que es esta cultura afrocubana, que dice que ellos no necesitan hacer trazo para trabajar palo mayombe. No, ellos no saben hacer trazo, por eso no lo pueden hacer. Y al usted no saber hacer los trazos, las patipembas, usted no llama a nadie. Usted tiene que llamar a los espíritus Inquisi en Ganga, porque estos espíritus en vida eran ganguleros y se llaman de acuerdo a lo que nosotros podemos estar trazando o haciendo signos, o como decimos, patipembas. El mundo religioso es un poco complicado para muchas personas que quieren estar dentro de esta religión y se encuentran en la nebulosa de que realmente su padrino no lo puede enseñar porque no sabe, porque son padrinos improvisados, son padrinos que buscan otra cosa y no buscan el bienestar de la religión. Por eso ser religioso y usted es pangueame o hermano de un religioso, y cuando ellos caen en desgracia, usted tiene que ayudarlo como hermano religioso, y eso es lo que siempre se hace. Pero hoy en día el hermano religioso está en desgracia porque creen que porque estás en la religión ya no te va a suceder nada más. Sí te sucede. Lo que puede es, como dice, caerte y levantarte y poder de nuevo avanzar en los proyectos que tú has tenido o que tienes planeado. Palo mayombe en realidad es una religión no solo que tiene una belleza extraordinaria, es un arte folclórico y por lo tanto el arte oculto de las reglas congas del palo mayombe le llaman también. Esto significa de que a pesar de todos los trabajos que se hacen, usted puede aprender muchas cosas mirando
ya que esta religión se aprende en la práctica y no en la teoría. Por eso que este programa es bueno, porque usted está viendo cómo es que trabaja un gangulero y ya usted sabe, si usted es gangulero y que usted va a hacer una obra malongo, usted sabe ya que va a abrir la maconga por arriba y le va a dejar como el taponcito y va a rellenar de lo que usted quiere y va a hacer los trazos. Ya eso cualquier religioso que está en la religión lo puede captar y puede de esa manera hacer infinidades de trabajo, porque mirando es como nosotros podemos aprender en esta religión, mirando, escuchando y en la práctica, porque la teoría te puede enseñar muchas cosas, pero no hay como la práctica, como mirar y ver lo que hace un tataíta, lo que hace un tata, lo que hace una yayi, y pueda usted darse cuenta qué es lo que usted puede hacer. Ya usted sabe que si usted clava los clavos esos de pared, que le dicen los clavos de Cristo, pero son clavos de zarabanda, significa que usted está haciendo un trabajo malongo. Y si usted está amarrando cada clavo que aparece ahí, está amarrando los caminos de la persona, del nombre que usted quemó y metió dentro de la maconga de la calabaza. Puede meter pimienta guinea, puede meter palo rallado, ceniza, puede poner también infinidades de cosas. Mercurio, azogue, puede poner un clavo de línea amarrado con un muñeco y puede hacer muchas cosas, y entonces esa maconga se va secando y cuando usted la deja secar y después que ella se vuelva pequeña, entonces usted coge ese pedazo de maconga de calabaza seca, que queda chiquitica y seca, y entonces usted puede raspar de ese pedazo de ese macongue y hacer un polvo y mandarlo a la persona que usted le está haciendo el trabajo, que le hizo el trabajo. Esto, claro, es importante conocer todas estas cosas, porque si usted no tiene una noción de lo que es palo mayombe afrocubano, usted simplemente va a estar, como decimos, volando en una nube y no se va a poder dar cuenta de cómo trabaja un gangulero en la intimidad de su Munanzo Congo. Y claro, para eso estamos nosotros aquí, para dar a conocer un poco más sobre esta cultura, para tener una idea, que es lo importante, porque si ahora, no, usted coja esto y haga lo otro y haga lo otro, pero si usted no está viendo cómo es que se hace, qué es lo que están explicando en la calabaza o en la macongue, entonces usted no se sabe qué va a hacer. No, porque tú coges y lo rayas y le haces eso y la firma y la pone. No. Esto es una obra que se va a secar también. Va a secarse completamente y va a haber echado palos rayados dentro de esa maconga, de esa calabaza, y va a haber echado azogue, pimienta guinea o pimienta criolla, va a echar polvo de caicoma, de hueso, y va a tener ahí un encangue bien para amarrarlo, para hacer cualquier cosa que usted quiera después seguirle en la obra, raspándola. Y mientras que la obra esté ahí, usted puede irle aprendiendo, irle pidiendo en contra de la persona con un candil. También prendemos con un candil y pedimos, cuando trabajamos con un candil puede ser una lata de esa de leche, una lata cualquiera, que cubrimos con encangre y mazango, como está aquí, y prendemos en tumbo alcohol y estamos pidiendo en contra de la persona, en contra de nuestros enemigos. Siempre que el gangulero hace un trabajo, es en contra del enemigo. Es por eso que siempre tenemos que tener esa idea positiva
de no hacer daño a las personas por gusto. Siempre que hacemos un trabajo, tenemos que ser un trabajo para defendernos de la mayumba o de la brujería que nos pueden hacer otras personas. Porque ya hemos dicho que en estas religiones existe mucha la envidia. Ahora actualmente existe mucha la envidia. Antes existía, pero era menos. Ahora es más. Porque hay competencia entre los munazos Congo que todos quieren ser los mejores y realmente no enseñan nada, no le explican nada a nadie, tienen ahijados, los ahijados no saben nada y están en esa, como digo yo, en esa nebulosa de que soy gangulero y esto, pero nada, no saben nada, entonces están totalmente ajenos a lo que es palo mayombe afrocubano, por eso tenemos que aprender. Yo nunca he visto que tú te vas a enseñar y tú te vas a poner bravo con el que te enseña. Uno escucha al que lo enseña, porque por eso es importante esta religión, porque usted escucha a los que saben y los que no saben pues se alejan de uno. Yo soy conocedor de muchos signos, porque eso fue lo que yo me invoqué más en conocer, porque el temor mío era como el temor que puede tener cualquiera cuando empieza la religión, el no poderse defender de la brujería o de la mayumba que le hacen otras personas. Porque cuando tú eres joven, pues muchas personas quieren tronchar tu camino religioso, porque son envidiosos y porque ven en ti un buen religioso, y eso es lo suficiente para que esos ganguleros pues simplemente quieran hacerte la vida imposible. Y si usted no tiene una enganga bien hecha, si usted no tiene un padrino que lo haya podido enseñar, pues simplemente usted va a acabar con la religión. Usted simplemente se va a ir de la religión porque no va a poder con la tensión que va a ejercer todas esas cosas arriba de ti. Muchas personas se vuelven sollidos, locos en esta religión porque empiezan a creer que todo lo que le pase y todo lo que le sucede es basado en estas religiones y esta forma primitiva, que el espíritu y que esto y que lo otro, y si tú no tienes un control de un padrino que te esté controlando de lo que tú estás haciendo, pues simplemente usted cae en un obsesamiento, y caer en un obsesamiento en la religión es una pulgada a la locura religiosa, y entonces muchas personas no pueden salir de esa locura religiosa. Hoy en día hay muchos locos religiosos, muchos solliros en esta religión. Yo nunca había visto en mi vida tantas personas solliros, locos en esta religión, jamás. Sí, en Cuba hay sus locos, seguro que sí, pero son más controlados por los propios padrinos y no lo dejan avanzar en la locura y a veces se aprenden y después se dan cuenta de lo que está pasando, que están obsesados en la religión y paran. Y eso le da la oportunidad de haber aprendido muchas cosas. Pero cuando usted se vuelve loco en esta religión, pues simplemente usted va a estar hablando con su nieto, o con su hermano, o con su mamá, con su papá, y va a estar hablando de brujería todo el tiempo. Y eso tenemos que cerrarlo por completamente. No podemos permitir eso al ahijado. Muchas personas me mandan fotos de cosas que ellos ven, pero yo les explico que cuando usted ve algo en la candela, en el humo, que se refleja en la pared o en la oscuridad, lo tiene que ver todo el mundo, porque si no lo ve todo el mundo, entonces lo está viendo usted solo. Entonces tiene que verlo todas las personas para que entonces usted pueda decir, no, sí, esto, yo estoy mirando esto y esto y esto, y todo el mundo lo está viendo. Pero si usted solo lo ve, se hace la idea de que es esto, de que es lo otro, de que ahuma un plato y ve una figurita y cree que es un hombre con sombrero y lo menos que es un hombre con sombrero es un espíritu que te está queriendo comer, entonces usted se encuentra en ese problema. Usted tiene que aprender a ahumar un dilongo, un plato,
Tiene que aprender. Tiene que el padrino enseñarse. No de que tú estás tomando el plato y que tú ves cualquier figura que tú quieras. Tú tienes que hacer una pregunta al dilongo. Porque si no te va a ver 80 cosas que tú no sabes ni lo que estás pidiendo, ni lo que estás llamando, ni lo que estás preguntando. Tienes que aprender todas esas cosas. Y eso solo se puede aprender con el padrino. No hay nadie que aprenda solo. Ni yo, que era un buen religioso, aprendo solo. Yo tuve que aprender con mis padrinos, con mi familia, con mis amistades, que eran religiosos, que eran ganguleros. Poder aprender. Es un orgullo poder aprender de otras personas. No de que mi espíritu me lo está diciendo, siendo mentira. Tu espíritu no te dice nada. El espíritu no sabe ni qué es un espíritu. No vengan con cuentos. Yo vivo orgulloso de haber aprendido de mis padrinos, de mi familia, de mis amistades que eran religiosos. Y yo vivo orgulloso de eso. Pero no, yo aprendo solo. ¿De dónde tú aprendes solo? No hay nadie que aprenda solo. ¿Hasta dónde queremos llegar? Son tan malos religiosos que no quieren darle crédito a quien lo enseña. Oye, es mejor que alguien te haya enseñado que tú estés inventando. Dale crédito a esa persona, a ese padrino, denle su crédito. ¿Por qué no le vas a dar el crédito a la persona que te está enseñando? Y te estás haciendo el que tú eres el gran gangulero y usted lo que es, se está haciendo el brujito. Usted no es gangulero ni nada. Usted sí lo rayaron, pero usted no lleva las leyes. Siempre los grandes de la religión hay que escucharlo, porque son las personas que dicen la verdad, porque no tienen por qué ocultar, porque ellos saben. No tienen que estar inventando, porque ellos saben. Entonces usted aprenda de una persona que sabe, que es mejor orgullo de aprender de un religioso que sabe. Es un orgullo para mí. Como estos religiosos hoy en día escuchan y miran y aprenden y se quedan callados. Después van ahí a Munanzo Congo, a la ganguita que tienen hecha con un caldero de guerrero, y empiezan a inventar y decir que sus espíritus se lo dijeron, que sus espíritus se lo dijeron. Sus espíritus no han dicho nada. Mi padrino siempre me decía, como sea usted, así serán sus espíritus. Si usted es un chapalero, si usted es un hablador de más, si usted es un títiri, así mismo va a ser su espíritu. Va a ser chapalero y el espíritu hablador de bobería, para no decir entufi. Y así sucede. Te encuentras que estos religiosos pues son habladores de más. Tú los ves siempre inventando y haciendo. Oye, no inventes nada. Todo está hecho. Por lo tanto, guíate a las reglas. Tienes la oportunidad de ver un video que te puede enseñar, que te puede darle las gracias a esa persona que te está enseñando. ¿Quién tú crees? ¿Dónde tú crees que vas a aprender? No aprendes en ningún lado. ¿Quién te va a enseñar? Tu padrino, ese que inventa, que cada vez que tú le preguntas te da una evasiva, de que está trabajando mucho, que tiene mucho trabajo, que ahora no tiene tiempo, que tus espíritus te lo van a enseñar, que tú lo vas a ver en sueños, que ya llegará el momento. Eso nunca llega. Si no te enseñan, nunca va a llegar nada de eso. Y ese es el cuento que le tienen estos padrinos improvisados a nosotros. Cuando uno tiene padrino, cuando uno es padrino, uno se dedica a los ahijados, a ayudar a los ahijados, que los ahijados no se obsesen, que los ahijados tengan un fundamento correcto, una enganga correcta, un candango correcto, un endundo correcto. De que vaya, ven para que tú veas cómo se trabaja en el monte, en Cunalombo, ven para buscar el espíritu aquí en Finda y vas aprendiendo. Claro que todos no pueden ser buenos ahijados, solo existe uno o dos que escogen, porque esto hay que ganárselo. Ustedes se lo están ganando sin nada. Ustedes no se sacrifican, no son ni buenos hijos. Algunos. No vamos a decir que son todos. O buenas hijas. Mandan al padre a freír tusa, para no decir otra barbaridad.
porque enseguida te lo censuran el video. Pero si no, yo estuviera diciendo todo lo que dicen, cómo tú vas a estar con tus padres a mal. Si usted está con sus padres mal, usted no puede estar bien con su padrino ni con sus amigos. Usted es mala gente con sus padres, porque sus padres le dan un consejo que no haga esto, que no haga lo otro, y usted lo manda lejos. Entonces, ¿qué tipo de padrino usted pudiera ser si usted no es ni un buen ahijado? Si usted nunca ha sido un buen ahijado, ¿cómo usted va a ser un buen padrino o una buena ahijada para ser una buena madrina? ¿De dónde usted saca eso? Para ser religioso hay que ser buena persona. Que los ganguleros hacen esto, que hacen lo otro. Sí, ellos hacen de todo, pero son buenas personas. Llevan un orden religioso. No hablan de los demás, no se meten en la vida de nadie, no le interesa la vida de nadie, nada más le interesa lo de ellos. Y eso es importante. No están metidos en que si te vestiste así o te vestiste asado, o te cambiaste el pelo, o te cambiaste la camisa o el pantalón que no me gusta. A ti no te tiene que gustar, me tiene que gustar a mí en caso de que fuera así conmigo. Y todo esto tenemos que aprendernos, no tenemos que estar metidos en la vida de nadie. Si usted traiciona a su padre, a su hermana, a su hermano, ¿qué usted va a hacer cuando usted sea religioso? Traicionar al padrino. Si usted no tiene educación desde la cuna de ser una buena persona, usted quiere ser religioso, ¿para qué? Bueno, a menos que tú cambies. Y entonces todo lo malo que hiciste, tratar mal a tus padres, lo empiezas a tratar bien, tratar mal a tu hermano, lo empiezas a tratar bien, o a tu hermana, o envidiando lo que tiene tu hermano, su mujer, o envidiando lo que tiene su familia, o si prosperó y tú no prosperaste. Eso es ser buen religioso. No meterse en la vida de nadie y ayudarle y respetar a tus padres y respetar a tu familia, que eso es lo más importante, porque cuando tú te jodas, quien te va a ayudar es tu familia. No hay nadie más. Si tú estás en guerra con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, ¿a quién tú le vas a pedir ayuda? Al amigo. El amigo sabe que tú eres malo, que tú no eres una persona buena. Y entonces quieren ser religiosos y son religiosos. Y tú los ves ahí en el salamaleco y qué sé yo, lo que están es jugando al brujito. Es lo que digo yo. Usted entra a la religión del palo mayombe o palo mayimbe o palo monte, como le dicen. Usted tiene que ser una buena persona. Todo lo que usted hizo mal tiene que cambiarlo. Si usted estaba en malos pasos, quitarse de los malos pasos. Porque esta religión no es para cubrir lo malo que usted está haciendo. ¿Quién le ha dicho eso a usted? Usted va a estar en esta religión, no es para protegerte de que usted está haciendo cosas malas, sino usted tiene que protegerse para que usted esté bien en su vida. Usted quitarse de todas las cosas malas que ha estado haciendo y pedirle perdón a sus padres. Yo he orado más, papá, porque yo he sido un poco rencoroso y he orado más, discúlpame, perdóname, mamá, perdóname. Mi hermana, perdóname, pero traicionando ahí y robando a los padres y diciéndole cosas a los padres, a la madre, que ya son viejos y quieren ser religiosos, vienen a mí con ese número. No, yo le digo, yo no te estoy rayando, lo siento. No voy a saber yo quién tú eres. Y esa es la cosa. ¿Aprendemos o no aprendemos? Ser religioso es algo importante. No es alardear de que yo sé, que yo canto y que yo hablo el dialecto, que yo... No, esto es otra cosa. Esto usted tiene que ser una buena persona. Porque así es como me enseñaron a mí. Y así es como yo enseño. Yo nunca he envidiado, nunca en mi vida a nadie. En mi vida he envidiado yo a nadie. En mi vida. Yo siempre he dicho, el que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Yo nunca he envidiado jamás a nadie. Porque yo me conformo con lo que yo soy. Yo estoy más que agradecido con el Sambi y con Dios de todo lo que soy yo. Y eso es lo suficiente para mí. Yo no envidio a un amigo porque tiene o tiene más que yo. Yo no envidio a un amigo, al contrario. Qué bueno que tiene, porque yo sé que puedo disfrutar de lo que él tiene. Porque es mi amigo. Pero estas personas que envidian y que coño estaba buscando
Oye, este no le dicen a nadie, oye, ¿qué es esto? Oye, es una envidia constante. Por eso es que las personas después te matan o porque ya tú eres demasiado. No puedes vivir tranquilo y en paz. Tienes que envidiar a fulano, a ciclano, y en la religión es lo mismo. La religión te envidia porque tú lo haces bien, porque tú lo explicas bien, porque tú lo enseñas bien. Eso es lo suficiente para que otro te envidie. ¿Qué tú crees? Que Palo Mayón va a estar gritando y cantando y gritando y manoteando en el aire. Eso no es Palo Mayón, eso es lo que es un realengo, es lo que tú estás haciendo. Uno es correcto. Si uno no es correcto, no puede vivir. Uno tiene que ser correcto para vivir en la sociedad. Si tú eres incorrecto, no puedes vivir en la sociedad. Y esto es lo mismo. Si usted no es correcto, usted no puede ser un buen religioso, un salamaleco para todos los tataitas, ya y en gueyo, que Sambiapungo, Cutar, en todo un día me da güey, que agüe son agüe, que mañana son mañana, que con Golango nunca tesis, si tesis el mundo cuava. No sea un lengüetero, no sea un hablador de más, sea un buen gangulero. Puntaluma, lucero siembra vela, lucero siembra vela, lucero siembra vela. Puntaluma, lucero siembra vela, lucero siembra vela. Puntaluma, lucero siembra vela, lucero siembra vela, lucero siembra vela. Yo soy lucero manuay, yo soy lucero manuay. Yo soy lucero manuay, venga acá. Yo soy lucero manuay. Yo soy lucero manuay. Yo soy lucero manuay. Yo soy lucero manuay de todo. Soy lucero manuay. Oh, venado, lucero, 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 venado. Oh, venado, lucero. Lucero, lucero, venado, te madrugando, lucero, madrugando, madrugando. Puntaluma, lucero, siembra vela, lucero, siembra vela, lucero, siembra vela. Puntaluma, lucero, siembra vela, lucero, siembra vela. Puntaluma, lucero, siembra vela, lucero, siembra vela, lucero, siembra vela. Yo soy lucero manuay, yo soy lucero manuay, yo soy lucero manuay, venga acá, yo soy lucero manuay.